En 1905, Luisiana aún era un lugar donde el aislamiento dominaba los pantanos. Cerca de Shreveport, familias enteras vivían apartadas del mundo, manteniendo tradiciones antiguas que, con el tiempo, se habían deformado en algo monstruoso. Viajeros desaparecían sin dejar rastro, carretas abandonadas, caballos sueltos, pero nunca un cuerpo. En lo más profundo del pantano, la familia Broussard había encontrado una solución terrible para sobrevivir. Durante más de 60 años vivieron ocultos en una propiedad inaccesible, aislados casi por completo en épocas de lluvia. 14 miembros formaban una comunidad cerrada, marcada por generaciones de endogamia y dominada por su cruel matriarca, Cleos. En sus tierras reinaba el silencio. Cada miembro trabajaba como si cumpliera un ritual, sin necesidad de palabras. A partir de 1902, los comerciantes notaron que la familia vendía grandes cantidades de carne salada, mucho más de lo que podían producir. Aquella carne era extraña, más tierna, más clara, con un olor inquietante que provocaba náuseas. Los niños mostraban una disciplina casi militar y una inquietante satisfacción en la mirada, como si hubieran probado algo prohibido. Los rumores crecieron. Luces extrañas, olores nauseabundos y sonidos inhumanos provenientes de la propiedad Broussard. Cazadores aseguraban ver figuras moviéndose entre la vegetación, siempre lejanas, siempre escapando a la vista. En su mundo de silencio y secreto, la familia había forjado su propia ley. Un legado de sangre, hambre y canibalismo. A partir de 1902, algunos vecinos notaron que la familia Broussard ya no funcionaba como un hogar rural, sino como una organización secreta. Su vida seguía horarios estrictos. Días de silencio absoluto eran seguidos por jornadas de intensa actividad y humo saliendo de varias chimeneas. Fue en ese tiempo cuando familias enteras comenzaron a desaparecer. Los carromatos aparecían abandonados, los caballos sueltos, las pertenencias intactas, pero jamás se hallaban los cuerpos. Solo en 1902 desaparecieron 8 familias. En 1900, 3 fueron 12. El pánico se apoderó de la región. Muchos caminos quedaron desiertos y viajar se volvió demasiado peligroso. El padre Gilbert Horton, que visitaba la zona, empezó a sospechar. La cantidad de personas en la propiedad variaba misteriosamente y los niños mostraban una disciplina inquietante, como si ocultaran su verdadera naturaleza bajo una fachada cuidadosamente construida. Para 1904, cada desaparición coincidía con días de silencio en la finca, seguidos por la llegada de los Broussard al pueblo con grandes cantidades de carne extraña para vender. En el verano de 1905, el sacerdote halló la prueba definitiva. Las lluvias habían arrastrado la tierra cerca de la propiedad, revelando un entierro superficial. Ropas desgarradas, zapatos de niño, juguetes y hasta dientes humanos surgían del barro. Era evidente, las familias desaparecidas habían sido devoradas. En sus notas, Horton escribió con horror que cada desaparición coincidía con la nueva prosperidad de los Broussard, con su abundante carne salada, y con la inquietante satisfacción que brillaba en los ojos de sus hijos. El comerciante local confirmó los peores temores del sacerdote. Cada desaparición era seguida, pocos días después, por la llegada de la familia Broussard al pueblo con carne mejor cortada y conservada, como si hubieran perfeccionado su técnica a través de la práctica constante. En septiembre de 1905, el padre Horton acudió finalmente al sheriff Landry, llevando consigo pruebas, telas rasgadas, juguetes infantiles y una muñeca manchada de sangre. El sheriff reconoció de inmediato la tela. Pertenecía al vestido de una niña desaparecida en 1902. Horrorizado, organizó una búsqueda oficial. La investigación reveló la verdad. Enterrados en el pantano yacían zapatos, ropas, juguetes y huesos humanos mezclados con huesos de animales para ocultar el crimen. Muchos mostraban cortes precisos, evidencia clara de un despiece sistemático. El doctor Manning lo confirmó. Los Broussard habían mantenido una operación de canibalismo con eficiencia industrial durante años. Armado con este conocimiento,
Landry reunió a 15 hombres armados. Lo que hallaron en la propiedad superaba cualquier pesadilla. Cobertizos convertidos en mataderos, con mesas ensangrentadas, cuchillos, sierras, ganchos y barriles repletos de carne salada. Otro almacén contenía carne organizada como si fuese mercancía, etiquetada en francés y separada incluso por edad y calidad. Detrás de la casa, enormes fosas revelaban montones de huesos, dispuestos con macabra precisión, el rastro de al menos 42 víctimas. Al acercarse los agentes, escucharon gritos en un francés arcaico y vieron movimiento frenético entre las cabañas. Los Broussard sabían que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Según las transcripciones del juicio, ella confirmó todos los detalles de los asesinatos y el canibalismo, pero siempre con la actitud de alguien que explica un negocio exitoso a personas incapaces de comprender su genialidad. Incluso expresó frustración ante la ignorancia del tribunal sobre cuestiones básicas de supervivencia y eficiencia operativa. Los registros oficiales muestran que repetidamente justificó sus acciones como necesarias e inteligentes para la supervivencia de una familia numerosa en condiciones difíciles. Según su testimonio, las personas que vivían en la ciudad, con acceso a carnicerías y tiendas, no podían entender lo que significaba alimentar a 14 personas en completo aislamiento. Ella y su familia, según sus propias palabras, habían encontrado una solución innovadora y eficiente a este problema. Cuando el juez le preguntó si sentía algún remordimiento por las 42 personas que habían asesinado, incluidos 16 niños, su respuesta heló la sangre de todos los presentes. De acuerdo con las transcripciones oficiales, cuestionó por qué debería sentir remordimiento por alimentar a su familia y generar ingresos honestos, comparando sus actos con el trabajo de los granjeros que matan ganado y argumentando que ambos seguían la misma lógica de supervivencia y negocio. Los 5 niños Broussard capturados presentaban un dilema legal y moral extremadamente complejo. Eran claramente víctimas de un ambiente familiar gravemente disfuncional, pero también habían participado activamente en los crímenes durante años. El doctor Rodney Manning, tras meses de observación detallada, concluyó que sufrían graves daños psicológicos y cognitivos, derivados tanto de la endogamia como del condicionamiento sistemático desde el nacimiento. En su informe oficial presentado al tribunal, el doctor Manning escribió que los niños habían sido moldeados desde su nacimiento para ver el canibalismo como algo normal, necesario e incluso deseable. No poseían el desarrollo moral necesario para comprender la naturaleza de sus actos. Siendo simultáneamente perpetradores y víctimas de un sistema familiar profundamente distorsionado que había funcionado como una máquina de condicionamiento durante generaciones, el tribunal decidió enviar a los niños a distintos orfanatos religiosos en Nueva Orleans, Baton Rouge y otras ciudades lejanas, donde intentarían corregirlos mediante una educación moral y religiosa intensiva. El proceso sería largo e incierto, ya que nadie sabía si era posible revertir años de un condicionamiento psicológico tan extremo y sistemático. Octave y Sidonie, los dos mayores, demostraron cierta capacidad para aprender nuevas conductas, pero continuaban teniendo profundas dificultades para entender por qué sus antiguas prácticas eran consideradas incorrectas. Según los informes de los orfanatos, con frecuencia preguntaban cuándo podrían regresar a casa y reanudar el trabajo familiar. Los gemelos, Alce y Anatole, presentaron mayores dificultades de adaptación, mostrando comportamientos agresivos cuando se les obligaba a comer solo carne animal. Según los registros médicos, incluso intentaron morder a otros huérfanos durante las comidas, explicando que tenían hambre de verdad y que la comida del orfanato no los alimentaba adecuadamente. La pequeña Celie, de solo 6 años, mostró la mayor capacidad de adaptación, posiblemente porque había estado menos expuesta a los aspectos más extremos de las actividades familiares. Tras años de educación intensiva, logró desarrollar cierta comprensión de conductas sociales normales. Cleos Broussard fue condenada a muerte en la horca. La sentencia se ejecutó en diciembre de 1905, en una mañana fría y lluviosa. Según los testigos presentes, hasta el final mantuvo una postura de fría superioridad.
Sus últimas palabras, registradas oficialmente, fueron una sombría predicción de que otros comprenderían y adoptarían sus métodos cuando la verdadera necesidad llegara a sus familias. Cordelia recibió cadena perpetua, pero murió en prisión apenas 2 años después, en 1907, a causa de una infección pulmonar, según los informes de los guardias. Hasta el final se negó a comer carne que no fuera humana, prefiriendo consumir únicamente pan y verduras. Murió desnutrida, pero manteniendo sus convicciones y el orgullo por la obra que había realizado. Mientras tanto, la búsqueda de los 7 miembros de la familia que habían escapado, Alced, Uley, Budro, Bogart, Magnolia, Tibido y Celeste, continuó durante meses. Los pantanos de Luisiana ofrecían incontables escondites, y la familia conocía el terreno mejor que cualquier perseguidor. Ocasionalmente, cazadores reportaban haber visto figuras moviéndose en las zonas más remotas del pantano, pero nunca lograban acercarse lo suficiente para confirmar si eran los fugitivos Broussard. En marzo de 1906, 6 meses después de la fuga, leñadores encontraron los restos de una fogata improvisada en una pequeña isla en medio del pantano. El sheriff Landry rodeó la propiedad de los Broussard antes de anunciarse. El resultado fue el caos. Figuras corriendo en todas direcciones, gritos en un francés arcaico y varios miembros huyendo al pantano. Solo la anciana Clemens, Cordelia y 5 niños fueron capturados. La investigación reveló un horror inimaginable. Cobertizos convertidos en mataderos, cabañas repletas de ropas y juguetes de las víctimas, y cuadernos escritos en francés antiguo que registraban cada ataque, la calidad de la carne y los métodos de preparación. Incluso los niños habían sido entrenados. Dibujos, juguetes hechos de huesos y manuales improvisados para reconocer cortes de carne humana. El doctor Manning concluyó que los Broussard habían creado el sistema de canibalismo más organizado jamás documentado, una industria familiar capaz de procesar más de 10 víctimas por año. Los interrogatorios confirmaron la locura. Clemens hablaba con frialdad orgullosa, insistiendo en que solo continuaban tradiciones ancestrales. Cordelia describía los asesinatos con la precisión de un chef. Los niños mostraban deformidades y una obediencia absoluta. Su idea de parentesco estaba rota. Todos eran padres, madres, tíos y hermanos al mismo tiempo. 4 generaciones de endogamia habían borrado cualquier distinción familiar. Cuando habló de las desapariciones, Clemens confesó sin pudor. Tibido y Celeste atraían a los viajeros fingiendo ser niños perdidos, mientras los adultos ofrecían hospitalidad. Una vez ganada la confianza, atacaban con eficacia brutal, golpes secos en la cabeza con martillos. Abandonaban los carromatos para despistar y trasladaban los cuerpos a la finca, donde eran procesados con precisión industrial. Todo el procesamiento se realizaba en los cobertizos descubiertos por los investigadores, con cada miembro de la familia cumpliendo responsabilidades específicas según su edad y habilidad. Los niños más pequeños se encargaban de tareas simples como la limpieza. Los adolescentes ayudaban en el despiece, y los adultos asumían el trabajo más pesado y técnico. La frase que acabaría convirtiéndose en el símbolo de la depravación de los Broussard quedó registrada en los interrogatorios. La carne es carne, la familia es la familia, y el negocio es el negocio. Según Clemens, lo que en un inicio había sido una necesidad de supervivencia, se transformó en una operación comercial eficiente que mantenía a toda la familia. Cordelia, durante sus propias declaraciones, ofreció aún más detalles técnicos. Explicó que habían desarrollado métodos específicos para cada tipo de carne. Adultos, niños e incluso distintas partes del cuerpo, cada una con usos y valores particulares. Era una especie de ciencia macabra, refinada a lo largo de años de práctica constante. El sistema de preservación y distribución era igualmente organizado. Una parte de la carne se consumía fresca, otra se salaba y almacenaba, y una porción significativa, aproximadamente la mitad de cada cosecha, se preparaba especialmente para la venta en el pueblo. Cordelia
relató que habían aprendido a condimentar y presentar la carne humana de tal manera que resultaba indistinguible de la caza, e incluso superior en sabor y textura. Los niños, interrogados por separado, confirmaron los relatos de los adultos con una naturalidad aún más perturbadora. Para ellos, el canibalismo no era una aberración, sino la forma en que siempre habían vivido. Participaban en todo el proceso, desde la identificación de las víctimas hasta el procesamiento final, y lo consideraban tan normal como cualquier otro niño consideraría ayudar en la cosecha. Cuando Sidoni fue preguntada sobre su dieta, respondió que siempre habían comido así, pero que en los últimos 4 años la comida había mejorado notablemente. Explicó que Clemens les enseñaba que era mejor que la carne de carnicería, porque ellos sabían exactamente de dónde venía, cómo había sido preparada y podían elegir los mejores cortes. Octave, al ser cuestionado si sabía que comían personas, contestó con una lógica retorcida. Las personas también son animales. Todos estamos hechos de la misma carne. Nosotros simplemente encontramos una fuente mejor y más confiable. El doctor Manning, intentando comprender el estado mental de los niños, descubrió que no solo participaban, sino que habían desarrollado preferencias refinadas. Octave prefería la carne de adultos jóvenes. Sidoni se inclinaba por niños de su misma edad, y los gemelos diferenciaban sus gustos según el género de las víctimas. Discutían sus preferencias culinarias con la misma espontaneidad con la que otros niños hablan de sus platos favoritos. La investigación estableció que la familia había asesinado y consumido exactamente a 42 personas en un periodo de 4 años, un promedio de más de 10 por año. Familias enteras como los Morrison o los Thibodeau habían sido eliminadas, sus cuerpos procesados, sus pertenencias almacenadas como trofeos o vendidas. Cuando Clemence fue confrontada con la magnitud de los crímenes durante los últimos interrogatorios, no mostró remordimiento alguno. Al contrario, parecía sentirse orgullosa. Repetidamente, comparó sus actos con la gestión exitosa de una granja próspera, afirmando que había alimentado y sostenido a una familia numerosa utilizando únicamente los recursos disponibles y su propia inteligencia. En una de las confesiones más reveladoras, narró cómo la tradición había evolucionado con el tiempo. Según ella, todo comenzó con su abuelo, quien en un invierno particularmente duro, consumió el cuerpo de un viajero muerto por causas naturales cerca de la propiedad. Lo que empezó como una experiencia aislada, se convirtió en una tradición ocasional, hasta que en 1902, ella misma tuvo la visión de transformar esa costumbre en una operación sistemática y rentable. Con 14 bocas que alimentar y recursos limitados, comprendió que los caminos rurales ofrecían una fuente constante y renovable de alimento e ingresos. Describió el desarrollo de la operación con el orgullo de una empresaria. En 1900, dos comenzaron con métodos rudimentarios. Para 1903 ya operaban con eficacia casi industrial. Y en 1904 y 1905 alcanzaron lo que Clemens llamaba perfección operativa. Cordelia completó el testimonio de su madre detallando las especialidades de cada miembro. Alcide y Bogart eran expertos en atraer y eliminar víctimas. Eulalie y Magnolia se ocupaban del procesamiento inicial. Boudreaux dominaba la conservación y preparación para la venta. Los adolescentes también tenían funciones clave. Thibodeau identificaba familias vulnerables. Celeste ganaba la confianza de los niños viajeros. Los gemelos limpiaban huesos. Sidoni clasificaba la carne por calidad. Y la pequeña Aceli, con apenas 6 años, cumplía tareas acordes a su edad. El sistema de calidad era sorprendentemente sofisticado. Clasificaban la carne por edad, sexo, condición física e incluso por ocupación de la víctima. Aseguraban que un comerciante sedentario no proporcionaba la misma carne que uno acostumbrado al trabajo físico. El negocio generaba ingresos suficientes no solo para comprar suministros básicos, sino también para mejorar progresivamente sus instalaciones. Una parte de las ganancias se reinvertía, otra se guardaba para emergencias. Clemens reveló que planeaban expandir la operación a otras regiones de Luisiana,
estableciendo sucursales familiares en zonas aisladas. Durante los últimos interrogatorios quedó claro que los Broussard no concebían sus actos como crímenes, sino como un modo de vida innovador y eficiente. Habían creado un sistema sostenible que cubría todas sus necesidades: alimento, dinero e incluso entretenimiento, pues, según declararon varios miembros, disfrutaban genuinamente el trabajo. La ausencia total de remordimiento o siquiera de comprensión de que habían hecho algo mal fue lo más perturbador de todo el proceso. Para la familia Broussard, habían encontrado simplemente una solución inteligente a las dificultades de la vida rural aislada. Que esta solución implicara el asesinato y consumo de 42 personas, para ellos, era irrelevante. El juicio contra la familia se convirtió en uno de los casos más oscuros y complejos en la historia judicial de Luisiana. La improvisada corte de Shreveport se llenó de curiosos, periodistas de todo el país y familiares de las víctimas, todos intentando comprender cómo una familia entera se había transformado en una organización industrial de asesinos caníbales. Clemence Broussard, como matriarca y líder confesada, fue el centro de atención. A sus 75 años, se sentó en el banquillo con la misma expresión de fría superioridad que había mostrado en los interrogatorios. Según las actas, cuando el juez leyó los cargos, 42 asesinatos premeditados, canibalismo sistemático, destrucción de pruebas y operación de una organización criminal, ella escuchó con gesto de aburrimiento, como si se tratara de asuntos triviales. Cordelia, juzgada como principal cómplice y organizadora técnica, mostró la misma frialdad, aunque acompañada de una arrogancia aún más perturbadora. Durante su testimonio, no solo confirmó todos los detalles de los crímenes, sino que incluso corrigió al fiscal cuando describió de manera inexacta algunos aspectos técnicos del despiece, como si estuviera dando una lección de carnicería. El fiscal, un hombre con experiencia en los peores delitos de la región, confesó más tarde en entrevistas que jamás había enfrentado un caso que lo perturbara tanto. Según él, no era solo la naturaleza de los crímenes ni su escala industrial, sino la completa ausencia de remordimiento o de la más mínima noción de culpabilidad. Era como juzgar a personas de una especie distinta, regidas por una moralidad completamente ajena. Según las transcripciones del juicio, ella confirmó todos los detalles de los asesinatos y el canibalismo, pero siempre con la actitud de alguien que explica un negocio exitoso a personas incapaces de comprender su genialidad. Incluso expresó frustración ante la ignorancia del tribunal sobre cuestiones básicas de supervivencia y eficiencia operativa. Los registros oficiales muestran que repetidamente justificó sus acciones como necesarias e inteligentes para la supervivencia de una familia numerosa en condiciones difíciles. Según su testimonio, las personas que vivían en la ciudad, con acceso a carnicerías y tiendas, no podían entender lo que significaba alimentar a 14 personas en completo aislamiento. Ella y su familia, según sus propias palabras, habían encontrado una solución innovadora y eficiente a este problema. Cuando el juez le preguntó si sentía algún remordimiento por las 42 personas que habían asesinado, incluidos 16 niños, su respuesta heló la sangre de todos los presentes. De acuerdo con las transcripciones oficiales, cuestionó por qué debería sentir remordimiento por alimentar a su familia y generar ingresos honestos, comparando sus actos con el trabajo de los granjeros que matan ganado, y argumentando que ambos seguían la misma lógica de supervivencia y negocio. Los 5 niños Broussard capturados presentaban un dilema legal y moral extremadamente complejo. Eran claramente víctimas de un ambiente familiar gravemente disfuncional, pero también habían participado activamente en los crímenes durante años. El Dr. Rodney Manning, tras meses de observación detallada, concluyó que sufrían graves daños psicológicos y cognitivos derivados tanto de la endogamia como del condicionamiento sistemático desde el nacimiento. En su informe oficial presentado al tribunal, el Dr. Manning escribió que los niños habían sido moldeados desde su nacimiento para ver el canibalismo como algo normal, necesario e incluso deseable. No poseían el desarrollo moral necesario para comprender la naturaleza de sus actos. Siendo simultáneamente perpetradores y víctimas de un sistema familiar profundamente distorsionado que había funcionado como una máquina de condicionamiento durante generaciones,
El tribunal decidió enviar a los niños a distintos orfanatos religiosos en Nueva Orleans, Baton Rouge y otras ciudades lejanas, donde intentarían corregirlos mediante una educación moral y religiosa intensiva. El proceso sería largo e incierto, ya que nadie sabía si era posible revertir años de un condicionamiento psicológico tan extremo y sistemático. Octave y Sidonie, los dos mayores, demostraron cierta capacidad para aprender nuevas conductas, pero continuaban teniendo profundas dificultades para entender por qué sus antiguas prácticas eran consideradas incorrectas. Según los informes de los orfanatos, con frecuencia preguntaban cuándo podrían regresar a casa y reanudar el trabajo familiar. Los gemelos, Alce y Anatole, presentaron mayores dificultades de adaptación, mostrando comportamientos agresivos cuando se les obligaba a comer solo carne animal. Según los registros médicos, incluso intentaron morder a otros huérfanos durante las comidas, explicando que tenían hambre de verdad y que la comida del orfanato no los alimentaba adecuadamente. La pequeña Célie, de solo 6 años, mostró la mayor capacidad de adaptación, posiblemente porque había estado menos expuesta a los aspectos más extremos de las actividades familiares. Tras años de educación intensiva, logró desarrollar cierta comprensión de conductas sociales normales. Cleos Broussard fue condenada a muerte en la horca. La sentencia se ejecutó en diciembre de 1905, en una mañana fría y lluviosa. Según los testigos presentes, hasta el final mantuvo una postura de fría superioridad. Sus últimas palabras, registradas oficialmente, fueron una sombría predicción de que otros comprenderían y adoptarían sus métodos cuando la verdadera necesidad llegara a sus familias. Cordelia recibió cadena perpetua, pero murió en prisión apenas 2 años después, en 1907, a causa de una infección pulmonar, según los informes de los guardias. Hasta el final se negó a comer carne que no fuera humana, prefiriendo consumir únicamente pan y verduras. Murió desnutrida, pero manteniendo sus convicciones y el orgullo por la obra que había realizado. Mientras tanto, la búsqueda de los 7 miembros de la familia que habían escapado, Alced, Hulley, Boudreaux, Bogart, Magnolia, Tibido y Celeste, continuó durante meses. Los pantanos de Luisiana ofrecían incontables escondites, y la familia conocía el terreno mejor que cualquier perseguidor. Ocasionalmente, cazadores reportaban haber visto figuras moviéndose en las zonas más remotas del pantano, pero nunca lograban acercarse lo suficiente para confirmar si eran los fugitivos Broussard. En marzo de 1906, 6 meses después de la fuga, leñadores encontraron los restos de una fogata improvisada en una pequeña isla en medio del pantano. Alrededor del fuego había huesos que el Dr. Manning identificó como humanos. El análisis sugería que al menos 3 personas habían sido asesinadas y consumidas en ese lugar, pero no había pruebas suficientes para determinar si las víctimas eran extraños capturados por los fugitivos o miembros de la propia familia. El Dr. Manning especuló en sus informes que el aislamiento y la falta de otras fuentes de alimento pudieron haber llevado a los fugitivos a volverse unos contra otros. El canibalismo, una vez normalizado y sistematizado, podía fácilmente expandirse a cualquier fuente disponible de carne, incluidos familiares, cuando se agotaban las demás opciones. Durante el verano de 1906, pescadores reportaron avistamientos de figuras esqueléticas moviéndose por los pantanos, siempre a la distancia, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. Las descripciones variaban, pero todas mencionaban personas visiblemente desnutridas, vestidas con harapos y moviéndose de maneras que sugerían desesperación extrema y posiblemente violencia interna. La última evidencia confirmada de la presencia de los Broussard fugitivos apareció en agosto de 1906, cuando un pescador encontró ropas desgarradas y ensangrentadas en una orilla remota del río. La ropa fue identificada como perteneciente a Hulley y Magnolia, pero nunca se encontraron cuerpos. Había señales de lucha violenta en la zona, lo que sugería que los fugitivos se habían vuelto unos contra otros. Las teorías sobre el destino de los prófugos variaban entre los investigadores. Algunos creían que habían muerto de hambre o enfermedad en los pantanos. Otros especulaban que se habían matado entre sí en disputas por recursos cada vez más escasos. La teoría más aceptada era que la jerarquía familiar había colapsado sin Cleos para mantener el orden, resultando en violencia interna fatal. El sheriff Landry,
En sus informes finales sobre el caso, expresó la opinión de que los fugitivos probablemente no habían sobrevivido al primer invierno en los pantanos. Según su análisis, incluso con su conocimiento del terreno, sería imposible que 7 personas sobrevivieran indefinidamente sin suministros adecuados, especialmente considerando que varios eran adolescentes sin experiencia completa en supervivencia independiente. La propiedad Broussard fue incendiada por las autoridades en septiembre de 1906. Según los informes oficiales, el fuego duró 5 días, alimentado no solo por la madera de las construcciones, sino también por la grasa animal que había impregnado el suelo durante 4 años de uso intensivo como matadero industrial. El olor de la quema, según informes locales, era insoportable y podía percibirse a kilómetros. Incluso tras la completa destrucción de la propiedad, la zona seguía siendo evitada por los habitantes. Cazadores y pescadores reportaban extrañas sensaciones al acercarse al lugar, la sensación de ser observados, olores inexplicables en el aire y una atmósfera general de inquietud que los hacía marcharse rápidamente. Durante las inundaciones de 1907 y 1908, los residentes de la región reportaron que los huesos continuaban emergiendo del blando suelo pantanoso. Las aguas arrastraban fragmentos de huesos y objetos personales que habían estado enterrados durante los 4 años de operaciones. Cada inundación traía nuevas pruebas de los crímenes de la familia, como si la tierra misma se negara a mantener enterrados sus secretos. Los niños Broussard que sobrevivieron en los orfanatos tuvieron destinos variados y en su mayoría trágicos. Octave murió en 1912, a los 19 años, por una infección que los médicos sospechaban fue autoinfligida a través de heridas que él mismo se hacía. Hasta el final, los informes muestran que seguía preguntando por otros miembros de su familia y expresaba confusión sobre por qué no podía reanudar el trabajo familiar. Sidoni vivió hasta 1918, pero nunca logró formar relaciones normales ni comprender completamente por qué sus antiguas prácticas eran consideradas malas. Fue trasladada varias veces entre diferentes instituciones, siempre por incidentes relacionados con intentos de convencer a otros niños de probar carne cruda o por conductas agresivas durante las comidas. Murió a los 23 años durante la epidemia de gripe española. Los gemelos Alce y Anatole fueron separados en 1908 tras una serie de incidentes violentos en orfanatos. Alce murió en 1910, a los 15 años, después de intentar atacar a un supervisor con un cuchillo de cocina durante una comida. Anatole fue trasladado a una institución para enfermos mentales, donde murió en 1915 a los 20 años, aún expresando el deseo de volver con su familia en los pantanos. Solo Aceli logró cierto grado de reintegración social. Tras años de educación religiosa intensiva, desarrolló conductas sociales básicas y fue adoptada por una familia en otro estado en 1912, a los 13 años, con una identidad completamente nueva. Según registros posteriores, llevó una vida relativamente normal, se casó y tuvo hijos, pero nunca habló de su infancia con nadie, llevándose sus secretos a la tumba cuando murió en 1954 a los 55 años. El caso Broussard tuvo repercusiones duraderas en la región y más allá. Los caminos rurales alrededor de Shreveport siguieron siendo poco transitados durante años, con muchos comerciantes prefiriendo rutas más largas pero consideradas más seguras. La confianza en la hospitalidad rural, una tradición profundamente arraigada en la cultura sureña, quedó gravemente afectada por décadas. El padre Gilbert Horton, traumatizado por su descubrimiento y por el papel que desempeñó en la investigación, solicitó traslado a una parroquia en otro estado en 1907. En sus últimas notas sobre el caso escribió: "Vi en que pueden convertirse los seres humanos cuando pierden completamente su conexión con Dios y con la humanidad. Una familia entera transformada en una máquina de muerte, no por posesión demoníaca, sino por elección deliberada y planificación sistemática. Que el Señor me perdone, pero hay conocimientos que ningún hombre debería cargar". El Dr. Manning continuó estudiando durante años los aspectos médicos y psicológicos del caso, publicando finalmente varios artículos académicos sobre los efectos de la endogamia prolongada en el desarrollo cognitivo y moral, y sobre cómo el aislamiento extremo puede llevar a que grupos familiares desarrollen sistemas morales completamente desconectados de la sociedad normal. El sheriff Landry,
pese a su experiencia con crímenes violentos, admitió en entrevistas posteriores que el caso Broussard había cambiado fundamentalmente su visión sobre la naturaleza humana y los límites de la depravación organizada. Implementó patrullas regulares en las áreas rurales más aisladas y estableció protocolos para investigar a familias que vivieran en condiciones de aislamiento extremo. La historia de la familia Broussard es el caso más perturbador de canibalismo familiar que jamás haya escuchado. No fue un brote psicótico temporal ni crímenes aislados de pasión, sino una operación sistemática e industrial que funcionó con aterradora eficiencia durante 4 años, procesando a más de 10 víctimas por año. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es la completa ausencia de elementos sobrenaturales. No hubo maldiciones, posesiones demoníacas ni fuerzas ocultas en juego. Solo seres humanos que, mediante aislamiento extremo, endogamia prolongada y una mentalidad empresarial distorsionada, se transformaron en algo que desafía nuestra comprensión básica de la naturaleza humana. El aislamiento geográfico de los pantanos de Luisiana había permitido que prácticas aberrantes se desarrollaran sin ninguna interferencia externa. La necesidad de alimentar a 14 personas proporcionó la justificación inicial para prácticas que, una vez iniciadas, se volvieron autosuficientes y cada vez más elaboradas. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se transformó en una operación comercial eficiente en apenas 4 años. Quizás el aspecto más perturbador de toda la historia es la lógica interna que la familia había desarrollado para justificar sus actos. Para ellos, no había diferencia moral entre matar a un animal para comer y matar a una persona con el mismo propósito. Simplemente habían encontrado una manera más eficiente y rentable de explotar los recursos disponibles. El caso Broussard plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la moral humana. Si 14 personas, incluidos niños pequeños, son criados desde su nacimiento para ver el canibalismo como algo normal e incluso provechoso, ¿pueden ser considerados moralmente responsables de participar en ello? La rapidez con la que transformaron una tradición ocasional en una operación industrial demuestra cuán rápidamente los seres humanos pueden adaptarse y perfeccionar incluso las prácticas más horribles. El hecho de que 14 personas pudieran participar en una operación tan atroz durante 4 años también nos recuerda el poder del condicionamiento social. Los niños Broussard no eligieron convertirse en caníbales. Fueron moldeados desde su nacimiento en un ambiente donde tal conducta no solo era normal, sino motivo de orgullo familiar. En los silenciosos pantanos de Luisiana, donde los cipreses aún susurran antiguos secretos al viento, la historia de la familia Broussard permanece como un sombrío recordatorio de que los verdaderos monstruos no provienen de cuentos de hadas ni de películas de terror. Provienen de nosotros mismos, cuando perdemos nuestra conexión con la humanidad compartida y permitimos que el aislamiento, la necesidad y la eficiencia nos transformen en algo irreconocible. La verdad más aterradora sobre la familia Broussard no es que fueran únicos, sino que, bajo las circunstancias adecuadas, cualquier familia aislada podría desarrollar sistemas similares. La diferencia entre la civilización y la barbarie organizada puede ser mucho más pequeña de lo que nos gusta admitir. La eficiencia con la que operaron durante 4 años, procesando más de 10 víctimas por año sin ser detectados, sirve como un recordatorio perturbador de que el horror más real no proviene de lo sobrenatural, sino de la capacidad humana de organizar, sistematizar y perfeccionar incluso las prácticas más abominables cuando las vemos como necesarias o ventajosas. Si esta historia te dejó tan perturbado como a mí, y quieres conocer más casos que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza humana, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tengo muchas más historias como esta, cada una más escalofriante que la anterior. Historias que demuestran que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. No te pierdas el próximo episodio, porque la oscuridad de la historia humana aún guarda muchos más secretos por revelar.